Hoy quiero compartirles algo que en el flyer, cuando lo dimos a conocer, puse familias que se conocen. Y es algo que verdaderamente meditaba y medito desde hace mucho tiempo, de cómo como iglesia somos una familia y cómo está nuestra conexión, cómo está el conocernos. Entonces, cuando uno empieza a meditar en eso, empieza a encontrar algunas verdades en la palabra de Dios, pero también verdades en nuestros vínculos, que son cuestiones que debemos poder analizar y poder poner delante de la presencia del Señor y empezar a trabajar. Realmente creo que ninguno de los que estamos aquí presentes desea ver a Nueva Vida durante muchos años más con la misma cantidad de gente. Creo que todos anhelamos verla crecer. Entonces es importante que para que podamos crecer haya una familia sana, una familia consolidada. Nueva Vida necesita estar consolidada para poder crecer. Familias que se conocen. Y la pregunta es, ¿qué es conocer? ¿Qué es conocernos? O sea, somos familia, ok, ya tenemos 6, 7 prédicas que hemos hecho un repaso por todos los sentidos de lo que es ser familia. Emi hizo un detalle bíblico entero de todo lo que el contexto bíblico de la familia, ¿sí? Pero, ¿qué es conocernos? ¿Qué es conocernos? ¿Y cómo nos podemos conocer? Porque es otra pregunta que debemos responder como iglesia. ¿Cómo nos podemos conocer más? Más que lo que hoy nos conocemos. Cuando tenía 13 años, mejor dicho, cuando tenía 11 años, después de una visita al Chaco con mis papás, en auto, viajamos, vacaciones, estuvimos un mes en el Chaco, en el campo de un tío abuelo. Al tipo se le ocurrió que le gustaba la agronomía. Volvió a Buenos Aires con urbano bonaerense. Papá, en la escuela primaria te daban hay que hacer un estudio sobre la economía argentina. ¿Quién agarra la parte agropecuaria? Andresito levantaba la mano y hacía el estudio de la parte agropecuaria. Mis papás empezaron a tomar en cuenta esto porque lo veían como algo determinado. Y empezaron a investigar, ¿dónde lo mandamos a a estudiar algo agronómico? Estamos con urbano bonaerense, General Paz, 5 kilómetros, un pedazo de concreto al lado del otro. Y empezaron a investigar, terminaron explorando hasta que llegamos a una escuela agrotécnica a 200 kilómetros de Buenos Aires que tenía un internado, que podía estar durante la semana, cursar allí la secundaria y me volvía los fines de semana. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí, en un contexto de familia que yo había crecido, cuando yo llegué a ese internado, eran pabellones muy de la época, construidos en la época militar, pabellones de 24 camas, más largo que esto, más o menos el mismo ancho. De cada lado de las sillas, dos camas mirando para allá, 2 camas mirando para acá, de concreto. El edificio era concreto, vidrio y madera. Los 3 materiales que tenía. Y los cofres eran los placarcitos nuestros, dividían las 2 camas de aquellas 2 y eran los mismos armarios donde guardábamos las cosas. Por lo tanto, no había intimidad en 24 camas, ¿sí? No les voy a contar lo que eran los baños, porque no importa. Pero en lo que eran las camas no había intimidad. O sea, yo podía estar en la primera fila de camas y podía escuchar lo que hablaba el de la última fila, 6 líneas más allá. Más. El tema es el siguiente. Eran 24 camas. Y obviamente cuando uno llega, empieza a vincularse.
Y se empieza a dar cuenta, y una de las primeras cosas que a mí me impactaron con mucha fuerza era que el concepto de familia, este que venimos trabajando, había 24 diferentes. Porque cada uno de nosotros nos criamos en un contexto familiar influenciado por determinadas características. Y automáticamente, cuando vamos creciendo, llegamos a los 18 años, o voy a decir mejor, al matrimonio, en el caso de los que salieron de su casa cuando se casaron, y el del caso de los que salieron cuando estudiaron. Mi caso fue a los 13, otro a los 18, y empezás a descubrir que no era el tuyo el único concepto familiar. Y se armaban debates. No, pero ¿por qué tu familia es mejor que la mía? Y obviamente plena adolescencia, imagínense lo que se armaba. Era fuerte. ¿Y dónde están los conceptos básicos de familia? Y yo tenía compañeros que eran de la costa bonaerense, que tenían vivencias muy diferentes a los que vivían en la zona de campo donde estaba la escuela, a la mía, que vivía en ciudad grande. Entonces, la pregunta es, ¿qué concepto y operatividad de familia estoy trayendo a la mesa de Nueva Vida? ¿Qué concepto u operatividad? Cuando digo operatividad, ¿cómo funcionaba tu familia? ¿Cómo la conociste funcionando? Estás trayendo a la mesa de Nueva Vida. Porque ese concepto de familia va a atravesar completamente todo lo que podamos nosotros querer hacer como familia de Dios. Son de esas cosas que traemos en nuestra vida que indudablemente tienen que ser trabajadas por el Espíritu Santo. Te dejo un segundo con esa pregunta. ¿Qué concepto y operatividad de familia estoy trayendo a la mesa de Nueva Vida? Lo que yo piense, entienda o haya experimentado sobre qué es y cómo opera una familia determina cómo veo a la iglesia al momento que decimos que somos familia. O sea, durante estas 6 prédicas, si no me equivoco, las anteriores 6 que hemos tenido sobre familia, al momento de interpretar lo que el predicador está compartiendo, tu filtro, hay un filtro que era tu modelo familiar. Es tu modelo familiar, el que adquiriste desde tu infancia. Ese filtro es mucho más potenciado cuanto más joven sos, porque menos todavía has experimentado el contacto con otros modelos familiares. Por eso yo le compartía, para mí, con 13 años, descubrir que mi familia, mi modelo familiar no era el único, fue muy agresivo, fue muy duro. Al mismo tiempo, ya conociendo al Señor, ver lo que había significado para mis compañeros, la aplicación de los distintos modelos y cómo habían sido los frutos de esos modelos en la vida del matrimonio, de los padres, en la vida de ellos como hijos, de sus hermanos, de su crecimiento en la adolescencia. Entonces, determina plenamente cómo veo a la iglesia al momento que decimos que somos familia. Nuestro modelo de familia debería recibir una renovación del entendimiento en función de la iglesia, de la descripción de la iglesia. Y ahí vamos a avanzar y me van a entender un poquito más. Ser iglesia, según las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, indefectiblemente nos deja en una correcta relación de familia. Nos deja en una correcta relación de familia. Si nosotros empezamos a leer las enseñanzas de Jesús,
y avanzamos en el Nuevo Testamento y seguimos leyendo las cartas de los apóstoles, nos damos cuenta de que ellos van mencionando cosas que tienen que ver con el vínculo de la iglesia, con el vínculo familiar de la iglesia. Y van tratando de cortar prácticas que se empezaban a despertar, que no eran lo que el Señor quería para su iglesia, para su familia. Por lo tanto, cuando nosotros nos exponemos a esa lectura de la palabra y lo hacemos de una forma consciente, meditando en lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, nuestro modelo de familia empieza a ser alumbrado con la luz de la palabra y empezamos a replantearnos cosas. Ese replanteo nos permite empezar a tener otro foco y direccionarnos hacia donde el Señor quiere que nos direccionemos, a sanar heridas del pasado, a sanar cuestiones de manejos. La expresión de la iglesia como familia siempre debe estar supeditada a la misión de la iglesia y no a nuestros propios conceptos de familia perfecta o imperfecta. O sea, cuando el Señor dice que somos la familia de Dios y nos establece como iglesia, nuestra familia tiene un legado. Tiene un legado. Así como podemos escuchar, hoy por hoy la palabra legado ya casi desapareció, ¿no? En las familias me refiero. Pero en la familia de Dios nosotros tenemos un legado. Es un legado que es dar a proclamar el nombre del Señor, que las personas puedan conocerlo, puedan experimentar lo que es ser parte de la familia de Dios y puedan acercarse a Él, adorarlo y darlo a conocer. Pero muchas veces nosotros tenemos modelos de familia que los consideramos perfectos y luchan una y otra vez con lo que es el modelo que el Señor dejó para su familia. Y ahí es donde a veces me preocupa cuando hablamos de familia. Porque hablamos de familia desde el aspecto bonito, que estamos todos juntos en un lugar, pero muchas veces es como que siempre termino poniendo mi concepto de familia. Y no nos damos cuenta que la familia de Dios tiene una misión, un legado que cumplir. Y nuestro crecimiento familiar va en pos de eso. No en pos de tu modelo familiar, no en pos del modelo familiar, y ustedes saben que siempre utilizo esto, los Ingalls, la familia bonita, perfecta y chiquitita, con problemas, sí, pero somos bonitos, perfectos y chiquititos. No es el modelo que nos enseña la palabra. ¿Somos imperfectos? Sí. Ahí es más fácil. Ahí es más fácil, porque cuando venimos con un modelo imperfecto de familia, llegamos a la iglesia y vemos lo que es, y vemos matrimonios, familias de la iglesia que han conquistado la vida familiar delante del Señor, y decimos, wow, mi familia y el concepto de familia que recibí, pongo gracia, misericordia, pero veo que no es el correcto. Pero el problema está cuando tengo una idea, perfecta de familia. ¿Qué hago con esa idea perfecta delante del Señor? A mí me pega mucho cuando yo leo el pasaje de Mateo 7, 21, 23, si lo pueden poner, que dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Primer comentario a ese pasaje, las leyes de Dios, los mandamientos, fueron dados al hombre para mantener la conexión de Dios con el hombre. No simplemente fueron dados como reglas a rajatabla que nosotros nos tenemos que latigar si no las cumplimos. Fueron dados como
preceptos, conceptos de cómo pueden evitar ustedes cortar la conexión conmigo. Entonces, cuando Jesús les está diciendo, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios, no los conozco. No los conozco. Pero lo triste de este pasaje es que se lo está diciendo en un contexto de seguidores de Jesús. De personas que seguían a Jesús. Y el Señor ya está diciendo lo que Él sabe del futuro. Va a haber algunos que van a haber profetizado en mi nombre. ¿Qué más dice? Expulsar demonios y que han hecho milagros en mi nombre. Pero yo nunca tuve un vínculo con esas personas. Yo no los conozco. No se acercaron lo suficiente a mí para que yo pueda tener una relación íntima. Una relación que me lleve a conocer lo que hay en su corazón, que Dios ya lo conoce, pero en ese vínculo de ida y vuelta empieza a transformar el corazón. Y muchas veces me pregunto, ¿qué diría ante una situación si Jesús estuviera caminando acá, si nos diría lo mismo? Y si algo de ese pasaje nos quedaría como poncho a nosotros. Sin duda es un golpe de realidad, nos afecta. Porque saben, a mí una de las cosas que más me pesa es que habla de cuestiones que nosotros consideramos relevantes. Hacer milagros, liberar personas. Y a veces como iglesia podemos caer en, no, entonces no hagamos nada de esto. O lo hacemos, pero lo hacemos inconscientemente de por qué lo hacemos y a quién queremos agradar, a quién queremos servir. Lo hacemos simplemente como un acto de servicio, como un acto de quiero ser relevante, quiero ser parte de algo, pero que en realidad está llenando tu corazón, o mi corazón, nuestro corazón, y no está buscando la conexión con Dios. No se espera menos de nosotros. Un conocer superficial, protocolar o condicionado a no estaba en los planes de Jesús para nosotros. No estaba en sus planes. ¿Qué requiere ser conocido por Dios entonces? ¿Qué requiere ser conocido por Dios? Primero, como siempre decimos, que puedas aceptar la invitación que Él te hace a seguirle. Y si hay alguien en esta ocasión que viene por primera vez y no ha tomado esa decisión en su vida, yo quiero animarte a que puedas compartirlo con algún hermano antes de irte, porque queremos ayudarte. Yo sé que es el Espíritu Santo el que va a hablar a tu corazón, no van a ser mis palabras ni las palabras de otra persona. Entonces yo te quiero dar una clave. Si vos sentís que querés seguir a Jesús, es porque Él te está marcando que hay algo que Él puede hacer en tu vida. Es tu decisión y vos tenés la libertad para hacerlo. Pero ser conocido por Dios arranca con esto: haber tomado la decisión de seguirle, de ser un seguidor de Él. Y en segundo lugar, que camine junto a Él y sus discípulos. Porque haberle recibido, como muchas veces se dice, como el Señor y Salvador, pero haber quedado ahí en la puerta de esa relación, te deja expuesto a la parábola del sembrador. Algunos cayeron en el camino, otros entre los espinos. La semilla germinó, sí. La del camino ni llegó a germinar. Vino el ave, se lo comió. Chao, Satanás. Los espinos, las preocupaciones de la vida, crecieron y la ahogaron. Había crecido, sí. La de la roca me salteé. Que habiendo crecido, se ve que enganchó humedad, creció, pero al no tener profundidad de tierra y raíz, se secó. Porque no empezó a explorar, en conocer en intimidad a ese Dios al que decidió seguir.
Y después está la tierra fértil, que da fruto. Yo quiero animarte a que en esta noche puedas tener el deseo de ser un seguidor de Jesús, caminar con Él, tomar esa decisión. Pero también que puedas tomar la decisión de caminar todos los días con Él y con sus discípulos. Porque caminar con sus discípulos, ahí es donde nos incluye a todos en este momento. Caminar con sus discípulos implica que van a haber muchas cosas que cada uno va a ver de formas diferentes, pero el Maestro nos va a estar indicando y nos va a estar enseñando poco a poco y nos va a ir corrigiendo. Y va a haber momentos que capaz que el Maestro dio una enseñanza y había uno que no estaba y se la perdió. Pero cuando llega, los demás se la comparten. Los demás se la dan a conocer. Caminar con sus discípulos es una decisión, que ahí es donde empieza el conocernos nosotros. No podemos conocernos nosotros en lo espiritual, hermanos, y anhelar querer ser iglesia, familia de Dios, si primero no conocemos al Señor Jesús y le seguimos. No podemos. O sea, somos un club de barrio. Estamos todos acá juntos, entre todos aportamos y entre todos disfrutamos. No nos hace la diferencia. Pero cuando nosotros decidimos ser parte y estar conociendo al Señor y al mismo tiempo permitir que ese vínculo con mi hermano nos dé a conocer entre nosotros y podamos seguir adelante caminando en lo que Dios nos plantea como misión, eso es algo que empieza a lubricar el engranaje. Y de seguro que somos engranajes imperfectos, que el Maestro todavía tiene que pulirlos, tiene que aceitarlos, tiene que colocarlos, sacarlos, pasarlos por el torno y así, una y otra vez. Pero necesitamos poder empezar a trabajar y encontrar dónde estamos mordiéndonos como engranaje. ¿Cómo modela esto a la iglesia? ¿Cómo modela la relación del Señor conmigo y este conocimiento que va hacia profundidad? ¿Cómo modela a la iglesia? O sea, ¿cuál es el ejemplo que estamos tomando de Jesús al salvarnos y cómo lo podemos trasladar a la iglesia? Como mencioné anteriormente, puedo ver de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, las cartas, 3 puntos en los cuales yo considero relevantes para que podamos empezar a trabajar como iglesia. ¿Sí? El primer punto es intimidad. No podemos pretender relacionarnos sin intimidad. Y cuando escribía esto, el primer concepto que se me vino conocer. La primera vez que aparece conocer en la Biblia es: y Adán conoció a Eva. Adán conoció a Eva. Y se me venía ese pasaje, ¿no? Obviamente en ese pasaje habla del contexto de intimidad, ¿sí? Intimidad, procreación, sexualidad. Pero ¿cómo nos modela el conocernos en intimidad nosotros? ¿Podemos desarrollar un vínculo como hermanos si no estamos dispuestos a compartir en intimidad? Y vuelvo a decir, saquemos el tema sexual de la cabeza, por favor, ¿sí? No quiero que quede la idea esa ahí. Capaz que alguno... No, sáquela. ¿Sí? Entre hermanos, vínculo entre hermanos, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar la intimidad? El segundo concepto es la comunicación. Y el Señor
Señor es alguien que siempre se comunica con nosotros. Justamente las semanas pasadas estuvimos en el Congreso de Rúa y se hablaba de esto, se repasaba el tema de lo profético. Dios sigue hablando. Se me vino otra frase. Legendarios, Dios sigue hablando. Es una frase del grupo donde fui. Y a mí me gusta porque en la Biblia tenemos algunos momentos en donde habla de la comunicación de Dios con nosotros. Por ejemplo, en Génesis 18, 17, ¿no está ahí, chicos? Ocultaré mis planes a Abraham. Una comunicación. Ocultaré mis planes a Abraham. Dios valoraba a Abraham. Dios valoraba a Abraham. Y él decidió comunicarse con Abraham. ¿Sabes qué? Pienso hacer esto. Y hasta le dio la oportunidad de que Abraham se lo debatiera. O por lo menos tratara de convencerlo de que no actuara de tal forma. Y se levantó como un intercesor del pueblo de Sodoma y Gomorra. Porque allí es donde él empieza a contar la maldad que había en ese pueblo. Y Abraham empieza a apelar por aún un justo. Y fíjense lo importante de la comunicación. Cuando el Señor quiere establecer comunicación con nosotros, lo quiere hacer porque desea que nosotros intervengamos en sus planes. No lo hace porque quiere como la imagen de Dios y con el dedito así, medio tocando de puntita. Ay, a ver, te toco ahí. No está pensando en eso. No está pensando, a ver si lo toco. No, estos son medio impuros. Mirá todas las cochinadas que hace. Dios no tiene ese pensamiento. Él busca comunicarse con nosotros. Jesús, ahora son mis amigos porque le he contado todo lo que el Padre me dijo en Juan 15:15. Ahora son mis amigos porque le he contado todo lo que el Padre me dijo. Comunicación de Él con el Padre automáticamente a sus discípulos. Y por último, entrega. Y la palabra entrega, ahora yo quiero compartirles algunas palabras que para mí definen estas tres y engloban estas tres, pero hay un pasaje para mí es la mayor entrega de todas, que es Juan 3:16. ¿Verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Uy, están titubeando alguna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y saben que es cómico, porque es otra vez una charla de intimidad con alguien que Jesús esperaba que se lo entendiera de una, pero necesita un poquito de explicación. Nicodemo. Amo esa charla. Como les compartí en otra ocasión, no fue con ninguno de sus discípulos que nosotros quedamos con Juan 3:16, es con Nicodemo. Le revela una cosa que él esperaba que Nicodemo lo entendiera completo, pero que sabía que si se lo tiraba a los discípulos, capaz que ni la cazaban. O sea, si los discípulos, Nicodemo le preguntó, ¿cómo voy a hacer esto de meterme de vuelta al vientre de mi madre y volver a nacer? No, los discípulos iban a quedar ahí trabaditos. Resetear porque, reiniciar porque quedó tildado. Ahí nomás. Pero a Nicodemo se lo tira y tiene una ida y una vuelta muy interesante, muy rico. Pero lo hace en una charla íntima. Una charla íntima con Nicodemo. Juan 3:16 es el mayor expresión de entrega que podemos llegar a tener y conocer. La intimidad revela lo que verdaderamente somos. Cuando nosotros estamos en intimidad, de a poquito, a medida que vamos forjando tiempos de intimidad, si usted empezara a compartir conmigo, empezaría a descubrir quién es el ruso. Mi esposa a la cabeza, después mis amigos, son los que conocen, mis hijos, quién es el ruso. Revela todo, no hay nada que quede al descubierto.
Y saben que una de las cosas que más disfruto es cuando puedo compartir tiempos de intimidad con personas que recién estoy conociendo. Esos tiempos con personas que abren su corazón, apenas empezás a charlar con ellos, abren su corazón, pero no porque te están contando todas sus penurias, sino porque empiezan a demostrarse tal cual son. Son transparentes. No andan ocultando cosas por ver si no quedo mal con esto, para ver si aquello me hace quedar en descrédito. O esto todavía la verdad que no lo superé, pero lo digo como que lo superé. La intimidad, todas esas cosas, toda esa hipocresía. Y tómenlo con la suavidad, no con la fuerza. Jesús lo dijo con la suavidad, hipócrita. Yo se lo estoy diciendo con la suavidad. La hipocresía que utilizamos en el día a día para enfrentar la vida nos distancia, nos pone... Podemos ver, es como que pusiéramos un polietileno cristal. Yo puedo ver, o un vidrio, lo puedo ver al otro. El otro me puede ver, pero la realidad es que hay algo que me separa. Y vos lo podés sentir, te das cuenta que hay algo ahí, porque querés tocar, ¿viste? Querés abrazar, pero sentís que hay una distancia. Muchas veces, cuando no podemos avanzar en intimidad es porque necesitamos descubrir qué son esas cosas que debemos derribar, esos separadores entre yo y el otro que me están impidiendo poder alcanzar un mayor grado de intimidad. Revela lo que verdaderamente somos. En intimidad somos transparentes. En intimidad podemos empezar no siendo transparentes, porque capaz que queremos ser graduales. No todos son abiertos de entrada. Algunos han tenido malas experiencias. Y si tuviste una mala experiencia siendo transparente, yo quiero animarte a que no te quedes con esa mala experiencia. Toma las precauciones del caso, pero avanza con pasos concretos, de charla, de conocerse, de disfrutar tiempo juntos, de empezar a compartirse las cosas. Intimidad revela carácter, revela pasiones, y no me refiero a las malas, me refiero a las buenas, que mueve el corazón de una persona. Revela vulnerabilidad, genera esa vulnerabilidad. Revela la intención del corazón, las motivaciones, revela debilidades, incapacidades. Revela autonomía, sea la buena o la mala. La intimidad lo revela. Revela seguridad o inseguridad, consuelo, fortalezas y origen de inspiraciones. ¿De dónde estás tomando modelo? Es importante que podamos cultivar como iglesia la intimidad. Pero también hay que darle otra vuelta de rosca que lo voy a desarrollar un poquitito más adelante. La intimidad es importante para toda la iglesia. Acá los que somos medianamente nos conocemos, ¿sí? Pero la realidad es que íntimos, yo podría decir que de acá yo tengo 10. Y si llego a 10, que conocen a Andrés más íntimamente. Y ya lo vamos a trabajar ese tema. Comunicación. La comunicación intermedia de forma positiva o negativa en vincularnos, en alcanzar, en preparar, en coordinar, en proyectar, corregir, interceder, preguntar, algo que paro en esta. La comunicación, estamos muy mal acostumbrados a dar por hecho las cosas por atado de cabo. Y yo soy muy rápido para eso. Y un desafío que está poniendo el Señor en este tiempo es preguntar. Hermanos, tenemos que empezar a cambiar ese hábito porque necesitamos preguntar más para entender qué está pensando el otro. Pero ¿saben por qué no nos hemos habituado a preguntar?
porque sabemos que implica invertir tiempo, implica llegar a niveles de intimidad que a veces no estamos dispuestos a sostener. Muchas veces no estamos dispuestos a sostener tiempos de intimidad con preguntas simples que me permitan llegar más profundo. Las preguntas, aprender a preguntar, es algo increíblemente rico en la comunicación. La comunicación intermedia de forma positiva o negativa en proferir, o sea, bendecir o maldecir, expresar, confrontar, crear. La boca tiene poder para crear. Tiene poder para crear. Y tenemos que tener presente esto, no es mágico, no es solamente por lo profético. Dios nos dio una habilidad. Y por eso habla de no andar maldiciendo. Por eso habla de bendecir. La boca tiene poder, hermanos. Lo que nosotros decimos en lo espiritual impacta. Capaz que nosotros podemos creer que en lo terrenal, no, pero es para que no sea tan blandito. No, impacta. Aún en lo natural. Entrega. La entrega se desprende voluntariamente de algo en virtud de alcanzar algo que considera mayor. Ahí lo puse de otra forma. Desprende voluntariamente de algo en virtud de reconocer y alcanzar algo que considera mayor. Proveer, amar, proteger, capacitar, cultivar, prever, conquistar, renunciar, porque entregar también es renunciar, adaptarse, contentarse, construir, enviar, ser generoso, sacrificar, reformular, encomendar, aceptar. Aceptar. Esa palabra me sonó fuerte cuando la leí. Estamos muy acostumbrados a no aceptar lo que el Señor está tratándonos de darnos a entender a veces. Peleamos mucho con lo que el Señor está haciendo una y otra vez en nuestra vida y muchas veces nos perdemos de bendiciones porque no estamos dispuestos a aceptar lo que el Espíritu nos está susurrando una y otra vez que debemos hacer. Tengamos cuidado con eso, porque si nosotros no podemos entregar mi aceptación y mi avance después de la aceptación hacia lo que el Espíritu me está marcando, nos vamos a perder de muchas oportunidades. Nos vamos a perder de momentos en que el Señor nos quiere usar. Por lo tanto, guarda con el aceptar. Debemos poder hacerlo. La entrega es agradecida, se rinde, eleva, lo que agarra lo eleva, comprende fines de etapa, que es parte de aceptar, restituye, restaura, adopta, se expone, da gracia. La familia de Dios en correctos caminos de intimidad, comunicación y entrega es indudablemente un centro de generación de recursos espirituales, frutos de los huertos individuales que se ponen sobre la mesa, donde cada cual también toma para sí lo que otro produjo. Cuando nosotros podemos vincularnos en estas tres áreas, y podría venir un maestro o alguien experto en este tema y me diría, Andrés, hay como 5 más, pero esto es lo que yo pude entender a la luz de la palabra y lo que el Espíritu me iba marcando. Intimidad, comunicación y entrega. Cuando nosotros somos capaces de desarrollarlos con todas esas palabritas que les mencioné y fluir en libertad en poder hacerlo, los frutos de nuestros huertos individuales se ponen en una mesa. Y cuando nosotros compartimos una mesa, estamos creando hogar y familia.
En los censos no se mide por cantidad de personas que viven en un mismo lugar. Se mide por hogares. Y hogar viene de justamente la palabra cuántos comparten la comida, el mismo fuego. En el último censo se agregó una etapa inferior aún, todavía más detallista, donde se ponía eso. ¿Cuántos viven en la casa? Tantos. ¿Cuántos comparten el mismo hogar? ¿Cuántos comparten la misma mesa? ¿Cuántos comparten la olla para comer? Es tiempo de que podamos trabajar con esto. ¿Y cómo nos conocemos? Empezando a trabajar eso. Empezando a trabajar la intimidad, empezando a trabajar la comunicación y empezando a trabajar la entrega. Otra frase que me vino al corazón es: podemos pretender ser una gran familia local en el reino de Dios, pero sin intimidad los lazos de conexión, tarde o temprano, se disuelven. La orfandad reaparece y la autopreservación se vuelve un patrón de conducta que alimenta el ego. En otras palabras, si en la iglesia hay manifestación de individualismo u orfandad, es tiempo de reformular las prioridades familiares en busca de restablecer el vínculo íntimo. Vamos a traducir el chino básico. Si yo no tengo conexión, mi intimidad se desgrada. ¿Sí? En las neurociencias se habla de que para nosotros poder establecer conexiones cerebrales, la primera vez va a requerir mucho esfuerzo en un pensamiento, en un hábito. La segunda vez menos, pero va a seguir siendo mucho. Y así consecutivamente, dependiendo cuántas veces repita ese pensamiento en tu cabeza, la conexión va a ser cada vez más directa. Ese es el principio que utilizan los camioneros al manejar y entrenarse imaginándose posibles circunstancias de accidente, porque cuando lo repiten y lo repiten y lo repiten en su mente cómo tendrían que reaccionar, cuando llega el momento de reaccionar, reaccionan. Porque su cerebro generó conexiones neuronales que ha desarrollado no un caminito, una autopista. Cuando nosotros empezamos a generar conexiones, esas conexiones se fortalecen y se vuelven de un sendero entre los matorrales en la jungla, en la selva, hecho a machete, que la primera vez te costó muchísimo para llegar de acá a allá. Cuando nosotros cultivamos la intimidad, cultivamos, eso se vuelve ya un camino asfaltado, directo, donde también nos permite empezar a vincularnos con otras personas con una rapidez mayor, porque hay cuestiones, patrones que se repiten. Pero el problema es cuando dejamos de hacer eso. Y volviendo al ejemplo del camino en la selva, ¿qué sucede si uno deja de transitar un camino en la selva? La vegetación vuelve a crecer y ese camino queda anulado. Pueden pasar X cantidad de años, volvés a querer hacer el mismo camino y no está. Ni siquiera te queda un esbozo, no está. Ya creció todo de vuelta. No encontrás ni siquiera la entrada. Cuando a nosotros nos empieza a pasar que al abandonar la intimidad, los vínculos empiezan a perderse, ese camino se empieza a tupir de vuelta. Y ahí es donde aparece esto que les puse. La orfandad reaparece. Porque me empiezo a sentir aislado del que está de allá, del otro lado del camino. Del otro lado de la intimidad. Del otro lado del plástico cristal o vidrio. Hasta lo puedo llegar a ver, pero no me puedo comunicar. Entonces, ¿qué pasa? Me empiezo a sentir solo. Empiezo a sentir que no soy parte.
Y la autopreservación se vuelve un patrón de conducta que alimenta el ego. La autopreservación es, para que ya me dejaron solo, mejor me ocupo de lo mío. Listo, ya empezó el ego. Porque me cuesta tanto trabajo volver a generar la comunicación que me inclino por la autopreservación. Mejor hago lo que me sirve a mí. Mejor hago lo que le sirve a los míos. Mejor me autopreservo. Y es importante que cuando nosotros en la iglesia empezamos a ver eso, podamos ser llenos de gracia en invertir en conexión. Es algo que del equipo pastoral tratamos de hacerlo, ¿no? Cuando alguien nos empezamos a dar cuenta que se desconecta. Che, ¿sabes qué? No viene hace 2 domingos. ¿Cómo estará? Che, no vino. ¿Sabes qué es raro? Eso tiene que ser algo de todos, no solamente del equipo pastoral. Porque nosotros podemos ser en cantidad limitada, pero debemos trabajar en la conexión. Por favor, que alguien pueda leerme Romanos 16. Y seguimos con este pensamiento. ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo logramos conocernos más? ¿Cómo logramos ir a mayor profundidad? Romanos 16. No lo puse. No. Romanos 16, 3 y 4. Léeme, por favor. Fuerte. Escuchemos. Saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Para Ricky, para. ¿Qué versión estás leyendo? Reina Valera Contemporánea. Capaz que sea la versión. Yo tengo Romanos 16, 3 al 14, un abreviado dice acá. 13 al 14 en un abreviado que ocupa un párrafo solo. Capaz que ahí ocupa muchísimo. No, está bien, pero porque quería que los dos primeros. Yo tengo versión Nueva Vida. Y se los voy a leer. Saluden a los de la casa de Hugo y Silvi. No los veo. Saluden a los de la casa de Hugo y Silvi. No quiero olvidarme de la hermana Alicia y las que van con las que ella se reúne. Saluden a Nati y Víctor y abracen con abrazos del ruso a los que por ahí se juntan. Versión Nueva Vida. No está en ningún lado, la acabo de inventar. Pero quiero enfocarme en esto. La intimidad se va a producir en las casas, hermano. Si yo le preguntara a Bruno y a Margot, a Vero, a personas que son parte de esas casas Betania, si hubieran estado hoy, después de un tiempo, sin un contacto de intimidad, si hubieran seguido en el camino del Señor. Tristemente, yo creo, pero por experiencia, la vida de iglesia que llevo, la mayoría no estaría. Esta versión Nueva Vida apunta a eso. La pregunta es, ¿todos debemos ser íntimos? ¿Todos los que estamos acá debemos ser íntimos? Vuelvo un poquitito para atrás. Como iglesia debemos trabajar en la intimidad. Debemos trabajar en la intimidad, pero hay una vuelta de rosca más. Y se los voy a leer. Jesús, ¿cuáles eran los íntimos? Pedro, Jacobo, Juan. Íntimos. Pero Jesús andaba con los 12. Íntimos. 3.
Siguiente nivel de intimidad de Jesús. 12. Y algunos más que por ahí andaban, según los pasajes. Siguiente nivel de intimidad. Casa de Betania. Con su amigo Lázaro, María y Marta, los discípulos, a veces su mamá. Jesús tenía muy claro que Él no podía ser íntimo con todos. Pero a veces nosotros, en un concepto medio de querer ser los mesías de la iglesia, tratamos de ser íntimo con todos. Y el que mucho abarca, poco aprieta. Jesús entendía muy claro esto. Él sabía cuáles eran sus limitaciones humanas, porque en las espirituales, Él podía estar en todas. ¿Les conviene que me vaya porque va a poder estar con todo, muchachos? Yo estoy con 3, con 12, Casa Betania, y algunas veces con 500, los que se juntan en algún lugar, 5.000 para una enseñanza. Pero les conviene que me vaya, porque el que viene atrás mío, ese está con todo. Quédense tranquilos. Intimidad plena con todos en todo el mundo. Esa es una vueltita de rosca que a veces nos falta comprender. Queremos abarcar mucho y apretamos poco. Influenciamos poco. No llegamos a las personas de la forma que debemos llegar. Nuestra limitación temporal y emocional no nos permite ser íntimos con todos. Jesús lo sabía, lo vivía y lo aplicaba. Nuestras casas Betania son los espacios donde cada grupo desarrolla intimidad, comunicación y entrega. ¿Queremos crecer? ¿Queremos poder alcanzar a más personas? ¿Qué le vamos a ofrecer? No significa que por eso nos tenemos que acobardar y hasta que no tengamos toda la estructura armada, no salimos a la cancha. El Espíritu Santo nunca te deja hacer eso. Es más, te hace salir a la cancha y Él después te acomoda las estructuras. Lo hace al revés. Pero si queremos crecer en lo personal, queremos crecer en lo familiar, queremos crecer como iglesia, como familia de fe, es necesario que comprendamos que la intimidad es donde se desarrollan los verdaderos discípulos. Algunos van a poder ser más afectados, 3 intensos, 12 en menor manera, pero aún así estuvieron dispuestos a entregar la vida. Las reuniones congregacionales son espacios más aptos para la celebración y enseñanza general. Yo estoy hoy con ustedes y seguramente termine la reunión y me voy a poder abrazar con mucha fuerza con 20. Y no voy a hacer tanta fuerza, no sea cosa que desgarre a alguno. A buenos entendedores, algunos saben por qué. Hermanos, no podemos todo. Y tenemos que empezar a entender de que tenemos que poder enfocarnos. Y no significa que no te saludes con alguien con que no tenés vínculo normalmente. No, hacelo, es más. La persona que vino por primera vez tendríamos que caernos todos encima. No, tranquilo. Va a ser con amor, con cuidado. No te preocupes. ¿Cómo hacemos para funcionar como Casas Betania? Como núcleos familiares de la iglesia, de la gran familia de la fe. Tenemos que entender que alguno podrá decirme, no, Andrés, pero no me siento capacitado para tener una Casa Betania. Andrés, no siento esto, no siento... Una Casa Betania no es simplemente juntarse a comer, porque eso también a veces pasa.
Empezamos con buenas intenciones y terminamos desbarrancando por costumbrismos. ¿Sí? Y se termina diluyendo igual. Porque tarde o temprano juntarse a comer todas las semanas con alguien que son las mismas personas, no, es medio... Pero cuando nosotros empezamos con la misión que tenemos, el legado que tenemos como familia, a reunirnos en pequeños grupos de intimidad, eso produce que, voy a traer un amigo. Estaba pasando por una situación, quiero que podamos orar por él. Y que ese momento sea un momento de riqueza espiritual, donde todos aportan lo mejor que cosecharon de la semana para ese momento. Y cuando hay conquistas y victorias en esos momentos, cosechamos de eso y lo llevamos a cada reunión congregacional para celebrar al Señor y gozarnos juntos, compartir testimonio de lo que está sucediendo en tal casa o en tal otra. Tenemos que empezar a quitarnos los miedos de creer que necesitamos tener muchas capacidades. Hay cosas que hay que cuidar, sí. Pero yo quiero animarte, invitarte a que si no estás siendo hoy por hoy parte de una casa Betania, empieces a buscar un espacio de intimidad donde puedas desarrollarte espiritualmente. Las casas Betania tienen que ser avivadores en miniatura. Racataca todos, ahí nomás. Me duele la puntita del pelo, no importa, oramos. ¡Fa! ¿Sabes que estoy pasando por esto? A ver, una palabra profética. ¡Fa! Si nosotros somos fuertes en nuestro vínculo íntimo, hermanos, vamos a poder ser fuertes como iglesia. ¿Vieron que dicen que la familia es el núcleo de la sociedad? Yo podría, parafraseando eso, decirles, Casa Betania, el grupo que pequeño, es el núcleo de la iglesia, de la gran familia de Dios. Porque es donde todo se sostiene. En la época del 1500, cuando tener un pensamiento como el de Lutero era ser perseguido, la iglesia se sostenía, el remanente fiel se reunía en casas. Y sí que tenían experiencias espirituales. No era nada sequito el tema, había riqueza. Pero quiero traerte paz con esto. El equipo ministerial será quien provea los recursos para el crecimiento y la edificación de la casa Betania que estás abriendo. Efesios 4:11 habla de eso. Ministerio quíntuple está para proveerle a la iglesia para que la iglesia edifique la obra de Dios. La iglesia edifique la obra de Dios. Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. ¿Colaboran? Obvio que colaboran con la tarea. Pero dice que ellos fueron levantados, el don de Cristo, a la iglesia para perfeccionar a los santos, para que los santos edifiquen la iglesia. Cuando nosotros entendemos esto, podemos tener la seguridad de que cualquiera que abra una casa Betania, vamos a buscar darle instrucción para que pueda desarrollarlo al 100%. Porque queremos ver una iglesia fuerte, una familia fuerte. Y sabemos que hay riqueza. Aún en los modelos de casa Betania o grupo pequeño más flojito, siempre hay riqueza. Como iglesia estamos pretendiendo multiplicar las casas Betania. Bueno, eso lo acabo de decir. Ahora usted conoce la importancia de esta para el crecimiento de la familia de Nueva Vida. Termino con ese desafío. Termino con el desafío de multiplicarnos, pero multiplicarnos en casa Betania. Tenemos de frente el desafío del barrio más fuerte. Y necesitamos intimidad. Porque si hay algo que conocemos y estudiamos de la tierra, cuando el Señor le manda a Moisés a explorar la tierra, manda espías, es porque busca estrategia.
que ellos puedan entender lo que iban a enfrentar. Lamentablemente 10 fueron demasiado pesimistas y 2 solamente entendieron lo que Dios podía hacer en fe. Pero sabemos que vamos a una tierra que es muy conocedora de la palabra. Y es más, con los que ustedes hablen le va a decir, no, conozco el Evangelio. ¿Y dónde se congrega? No me congrego hace años. Y hay otro porcentaje, son personas que no han tenido contacto. Y es importante que podamos empezar a cultivar ambientes de intimidad, donde pueda haber sanidad. Porque nadie ha dejado una congregación si no ha sido porque el vínculo se tupió, se tapó. Y vamos a ser fuertemente llamados en ese sentido como Nueva Vida allí en el oeste a restaurar las conexiones con personas que se han apartado. Hasta ahí llegó. No sé si los dejo en silencio porque están pensando o por qué, pero está bueno para poder predicar. Hermanos, quiero animarlos. Aunque suene repetitivo, quiero animarlos. No todos vamos a poder disfrutar de intimidad con todos. A veces, en el cholulaje de la vida de iglesia, todos quisieran estar en la casa Betania del pastor o de un líder al que admiran. Y eso pasa, son cosas naturales. Pero es importante que cada uno de nosotros podamos estar en un grupo pequeño y podamos desarrollarnos y podamos aportar a esa mesa, a ese hogar, con los frutos que hemos elaborado durante la semana en nuestra búsqueda de la presencia del Señor. Tomémonos un tiempito para orar. Padre Santo, gracias Señor porque vos una y otra vez nos hablás. Tu voz sigue hablando, Dios sigue hablando. Y Señor, yo quiero pedirte en esta noche que vos puedas estar obrando en los corazones. Señor, sabemos que la autopreservación nos desvincula. Sabemos que desgrega cualquier familia, la de la fe, o tu familia en tu casa, la familia de cualquier persona, la autopreservación la disgrega. No se puede construir un vínculo aplicando 100% de autopreservación. Por eso, Señor, quiero pedirte en esta noche por esos corazones que han sido dañados por diversas cuestiones, Padre, y han empezado a levantar barreras, algunas totalmente notorias, paredones con sus vínculos más cercanos. Otros son barreras transparentes que se pueden ver, se puede comunicar con el otro, pero no hay intimidad, no hay charlas profundas, no hay entrega. Espíritu Santo, quiero pedirte que traigas en esta noche un toque de sanidad a los corazones heridos. Y delante tuyo, Señor, pido perdón a los hijos pródigos. Delante tuyo pido perdón a aquellos que, anhelando poder entrar en intimidad, no tuvieron oportunidad. Anhelando un ambiente de familia, no encontraron la forma de desarrollarlo. Señor, te pido que especialmente trabajes en este tiempo con ellos, que toques sus corazones, que puedas sanar toda herida. Y Señor, nos presentamos delante de ti como familia de fe,
Ayúdanos a ser restauradores, Padre. Que podamos restituir a aquellos tus hijos conexiones estables que les permitan crecer, conquistar, sanar. También, Señor, en esta noche quiero pedirte por padres y madres espirituales. Que Nueva Vida puedan multiplicarse, Señor. Que podamos tener, Señor, padres y madres espirituales obrando en el 24/7, cada día de la semana. Que podamos ver, Señor, como equipo pastoral, que hay una iglesia que está desarrollándose en esa área. Y poder dejar de cargar con culpas y dolor por no llegar a todo. Queremos ver tu iglesia crecer, Señor. Pero sabemos, Señor, por experiencias propias, que el querer abarcarlo todo no ayuda. Y cuando lo hemos hecho, hemos terminado más mal nosotros. Porque no hemos cuidado nuestra integridad física, emocional. Multiplica, Padre. Multiplica padres y madres espirituales. Llama a los corazones, Señor. Llama a los corazones a tomar posiciones de combate, posiciones de defensa, posición de conquista. Que ese pasaje que leí parafraseándolo con Nueva Vida, Señor, pueda multiplicarse en más de 3, en más de 4. Que si Pablo tuviera que escribir la Nueva Vida, pudiera decir, como todo ese pasaje, saludos a montones de personas y a las casas, a los que se congregan en esas casas. Señor, queremos poder ser familia. Queremos poder fluir como familia, como una familia sana, como una familia que entiende lo que vos decís de ser familia, que entiende cuál es el legado y lo toma para sus vidas, lo disfruta, se alegra con ese legado. Gracias, Señor, porque Nueva Vida ha sido hasta hoy un lugar de restauración de muchos, pero anhelamos ir más, Señor. Anhelamos ir más. Nos espera el desafío de nosotros mismos primero, de renunciar a toda autopreservación para poder empezar a ir más allá del esfuerzo natural, recibir tus fuerzas espirituales y conquistar espiritualmente para la familia, para tu familia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estos 2 meses que estamos hablando de familia. Gracias, Señor, porque vos traes claridad, traes fundamento, pero también traes desafío. Y en tu familia el desafío está siempre a la puerta. Siempre nos estás llamando a algo más. Y siempre que nos llamás es porque vos sabés que ya estamos en condiciones de empezar a dar ese primer paso de fe. Gracias, Señor, porque has hecho de Nueva Vida una familia que ha tomado la posta y el desafío de ir por más. Bendigo a cada uno de mis hermanos, los que son mis íntimos y los que son mi contacto de cada fin de semana. Gracias por ellos, Señor.
Porque así como festejamos los bautismos y celebramos por cada uno, también vamos a festejar por su crecimiento. Vamos a festejar por el desarrollo de sus dones. Vamos a festejar por verlos ser llamados por ti y ser enviados por ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque decidiste que era más importante que estemos en contacto contigo, con tu Espíritu, que tenerte presente físicamente. A veces hemos menospreciado eso, Señor. Deseamos tanto poder tenerte físicamente que nos olvidamos que estás mucho más que presente físicamente. Estás en nuestro ser. Estás fuera de nuestro ser. Estás en cada uno de mis hermanos. Estás en nuestras entradas y salidas. Permitinos, Señor, ser conscientes y poder desarrollar este vínculo perfecto contigo. Trabajar para abrir camino en una relación íntima cada día contigo, Señor. Donde nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros ideales sean traspasados por tu luz. Te honramos a ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.